El eco de las voces dentro de la casa familiar podía escucharse desde el jardín, igual que cuando ella era niña y se sentaba en la escalera a escondidas para saber si ese día sería uno de gritos o de silencios dolorosos. Camila respiró hondo antes de entrar, llenando sus pulmones con el aire tibio de Puebla que olía a bugambilias y a lluvia que amenazaba pero nunca llegaba. El aire parecía pesado, tan denso que casi podía sentirse en la lengua, con ese sabor metálico que tiene el miedo cuando se mezcla con determinación. Era el mismo olor a fruta madura, polvo de años acumulados, y tensión que nunca se disipaba que ella recordaba de su infancia. Nada había cambiado en esa casa de paredes gruesas y techos altos. Ni las cortinas viejas de terciopelo verde que bloqueaban la luz del sol, ni los muebles de madera oscura que hacían que cada habitación pareciera más pequeña de lo que era. Ni el retrato enorme del patriarca muerto hacía décadas dominando la sala como un recordatorio permanente de quien mandaba ahí, de quien había establecido las reglas que nadie se atrevía a cuestionar. Cuando ella finalmente entró cruzando el umbral que había jurado nunca volver a cruzar, su padre giró el rostro con aquella expresión que siempre había llevado como una máscara permanente. La expresión que decía sin palabras que nada de lo que ella hiciera sería jamás suficiente, que su existencia misma era una decepción constante. Él estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, como un rey cansado en su trono desgastado, rodeado por los dos hijos varones que siempre habían recibido todo sin tener que pedirlo, el apoyo incondicional. Los aplausos por logros menores, las oportunidades que se les entregaban en bandeja de plata. Ya Camila siempre había sido tratada como un eco distante, una obligación incómoda que debía ser tolerada pero nunca celebrada, una presencia que se soportaba pero nunca se deseaba. Cuando su padre abrió la boca, ella ya sabía exactamente qué palabras saldrían antes de que las pronunciara, porque aquella frase había moldeado toda su existencia como un escultor moldea el barro. Con golpes repetidos que van dando forma hasta crear algo completamente diferente a lo que pudo haber sido. No mereces hablar en esta familia. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad que tocaron a todos los presentes. Hubo un silencio tan absoluto que hasta los cubiertos parecían congelados en el aire, suspendidos en ese momento de tensión que todos conocían pero nadie se atrevía a romper. Camila sintió el viejo golpe familiar en el alma, ese puñetazo invisible que había recibido 1000 veces desde que tenía memoria. Desde que era lo suficientemente pequeña como para apenas entender las palabras pero lo suficientemente sensible como para entender el rechazo que llevaban. Pero esta vez, algo dentro de ella no se quebró como todas las veces anteriores. Algo no se partió en 1000 pedazos como el cristal contra el piso. Por el contrario, algo finalmente se encajó en su lugar correcto, como una pieza de rompecabezas que había estado mal puesta durante 30 años y que ahora, por fin, encontraba su posición verdadera. Sus hermanos, Fernando y Diego, abajaron la mirada con ese movimiento automático que habían perfeccionado durante décadas, desconfortables ante la escena que se desarrollaba frente a ellos, pero no en defensa de ella. Nunca en defensa de ella. Su incomodidad era defensiva, era para protegerse a sí mismos, porque sabían por experiencia que el padre jamás los perdonaría si osaban contradecirlo. Si se atrevían a cuestionar su autoridad absoluta sobre esa familia que él gobernaba como un dictador benevolente con algunos y cruel con otros. La madre de Camila, Dolores, permaneció inmóvil en su silla junto a la ventana, como siempre había permanecido durante todos estos años, con aquel olar de quien carga secretos demasiado pesados, dolores demasiado profundos. Decisiones demasiado terribles. Camila colocó una carpeta sobre la mesa de caoba oscura que había sido testigo de tantas comidas silenciosas. De tantos desayunos donde ella comía mirando su plato mientras sus hermanos conversaban animadamente con su padre. Una simple carpeta azul marino, gastada en los cantos por años de ser guardada en cajones húmedos, de ser escondida, de esperar su momento. Su padre arrugó los ojos, no de curiosidad genuina sino de irritación inmediata, de molestia ante esta interrupción de su rutina, de su dominio. ¿Y eso qué es? ¿Vienes a inventar más dramas? Como siempre, exagerando todo. Los hermanos suspiraron con ese sonido que Camila conocía tan bien, ese suspiro de aquí vamos otra vez, ese suspiro que significaba que ya esperaban que ella llorara como tantas veces.
que implorara comprensión que nunca llegaría, o que diera media vuelta y saliera corriendo como siempre lo había hecho cuando el dolor se volvía demasiado insoportable. Pero Camila no retrocedió. No dio ese paso atrás que su cuerpo le pedía dar por instinto de supervivencia emocional. No quitó los ojos de su padre, sosteniéndole la mirada por primera vez en su vida adulta con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Hoy no vine a pedir nada. Vine a decir lo que nunca me dejaste decir. Vine a hablar aunque me hayas dicho toda mi vida que no merezco hacerlo. El padre golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los vasos de agua y las tazas de café que se habían quedado a medio tomar. No tienes derecho a decir nada en esta casa. Mientras yo viva, aquí se habla cuando yo lo autorice. Camila abrió la carpeta con manos que temblaban apenas, no de miedo sino de adrenalina, de ese momento de ahora o nunca que había estado ensayando en su mente durante meses. Claro que tengo derecho. Y hoy tú vas a escuchar todo lo que tengo que decir, aunque te duela, aunque te incomode, aunque destruya la imagen perfecta que has construido de esta familia. Las primeras hojas que sacó eran reportes médicos, amarillentos por el tiempo, con los bordes doblados de tanto haber sido leídos y releídos. Muy antiguos. De cuando ella era apenas una niña. Sus hermanos arrugaron los ojos cuando vieron el nombre de Camila en los encabezados, su edad entonces, la palabra trauma emocional infantil repetida varias veces en los párrafos escritos con letra de doctor. Casi ilegible pero inconfundible en su diagnóstico. El padre jaló los documentos con violencia, con ese gesto brusco que usaba cuando algo lo hacía sentir incómodo, cuando algo amenazaba su narrativa cuidadosamente construida. ¿Dónde sacaste esta mierda? ¿Quién te dio permiso de andar hurgando en cosas que no te importan? Camila sonrió, pero era una sonrisa amarga, sin alegría, sin calor, la sonrisa de alguien que finalmente tiene las cartas ganadoras después de jugar con una mano perdedora durante toda la vida. De la caja que mamá escondía bajo su cama. La caja que guardó durante años esperando que algún día yo fuera lo suficientemente fuerte para encontrarla. La caja donde documentó todo lo que tú negabas que estaba pasando. La madre finalmente levantó la vista, despacio, como si el movimiento le costara un esfuerzo físico enorme. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitió derramar, que contuvo con esa fuerza de voluntad que había desarrollado después de décadas de tragarse el llanto. Algo muy profundo dentro de ella se rompió silenciosamente, algo que había estado contenido durante 30 años y que ahora encontraba su fisura. Camila continuó con voz que intentaba mantener firme pero que se quebraba en los bordes de ciertas palabras. Cada vez que me dijiste que yo era problemática, que era exagerada, que inventaba cosas para llamar la atención, que era demasiado sensible, que necesitaba madurar. Ahí están las pruebas médicas de que no lo estaba inventando. Yo tenía ansiedad severa a los 8 años. Insomnio crónico a los 9. Ataques de pánico a los 11 que me hacían despertar gritando en la madrugada. Los hermanos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas entre ellos, miradas que contenían preguntas que nunca se habían hecho, dudas que nunca habían permitido formarse. Ellos siempre habían creído la versión de su padre, que Camila era dramática por naturaleza, demasiado sensible para este mundo, que necesitaba endurecerse. La narrativa del padre había moldeado hasta sus propios juicios, había filtrado su percepción de la realidad durante todos estos años. Fernando, el mayor, se aclaró la garganta incómodo. Camila, nosotros no sabíamos qué. Pero ella lo cortó con un gesto de la mano. Claro que no sabían. Porque nunca preguntaron. Porque era más fácil creer que yo era el problema que cuestionar por qué una niña de 8 años necesitaba terapia psiquiátrica. El padre bufó con ese sonido despectivo que hacía cuando quería minimizar algo que lo incomodaba. Eso es cosa de niñas débiles. En mis tiempos no existían esas tonterías. Los niños se criaban fuertes, sin andar llorando por todo. Camila colocó una segunda pila de papeles sobre la mesa, estos atados con un listón rojo descolorido que alguna vez había sido brillante. Entonces explícame esto. Explícale a todos esto. Eran cartas. Cartas escritas con la letra delicada e inconfundible de su madre, fechadas a lo largo de años, algunas en papel de carta formal, otras en hojas arrancadas de cuadernos.
Algunas incluso en servilletas como si las hubiera escrito en momentos de urgencia emocional cuando no tenía otra cosa a mano. La madre llevó una mano temblorosa a la boca, con los ojos ahora completamente llenos de lágrimas que empezaban a escaparse por las comisuras. Camila, yo nunca quise. Camila la miró con una mezcla de compasión y tristeza profunda. Sí, mamá. Lo sé. Nunca te culpé por no poder salvarte a ti misma mientras intentabas salvarme a mí. Sé que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Las cartas eran devastadoras en su honestidad brutal. Hablaban de golpes que dejaban marcas solo en lugares que la ropa cubriría, de humillaciones constantes disfrazadas de disciplina, de favoritismo tan descarado que era imposible no notarlo. De cómo el padre decía en privado que una hija mujer solo servía para estorbar hasta que algún hombre se la llevara, que criar mujeres era tirar dinero porque eventualmente se iban a otra familia. Las palabras estaban escritas con dolor que sangraba a través de la tinta, pero también con culpa, una culpa pesada y constante, la culpa por nunca haber defendido a Camila lo suficiente. Por haber cedido al miedo de quedarse sola sin sustento económico, por haber elegido la supervivencia propia sobre la protección de su hija. Una de las cartas, fechada cuando Camila tenía 12 años, decía: hoy Camila me preguntó por qué papá nunca va a sus eventos escolares pero nunca se pierde los de sus hermanos. No supe qué responderle. ¿Cómo le explico a una niña que su padre la rechaza simplemente por haber nacido mujer? ¿Cómo le digo que su existencia le recuerda todo lo que él considera debilidad en este mundo? Cuando el padre extendió la mano para intentar rasgar una de las cartas, para destruir esa evidencia que lo acusaba desde el pasado, Camila finalmente alzó la voz con una fuerza que sorprendió hasta a ella misma. No vas a tocar nada. Ya no tienes poder sobre estas verdades. Fue la primera vez en 30 años que el padre se estremeció físicamente ante ella, la primera vez que retrocedió aunque fuera 1 milímetro ante su presencia. Durante años dijiste que yo no aportaba nada a esta familia, que yo no valía nada, que no tenía derecho ni siquiera a hablar en la mesa, que mi opinión no contaba. Que debía estar agradecida de tener un techo sobre mi cabeza. Pero yo sé la verdad. Yo sé exactamente por qué siempre me trataste como una sombra que preferirías que no existiera. Los hermanos se inclinaron hacia adelante en sus sillas, atrapados ahora en el suspenso, en la tensión que siempre habían querido evitar pero que ahora no podían ignorar. Diego, el menor de los 3 hermanos, habló con voz que sonaba más joven de lo que era. ¿De qué estás hablando, Camila? ¿Qué verdad? Camila respiró profundo, preparándose para el momento que había ensayado 1000 veces en su mente pero que aún así la aterraba pronunciar en voz alta. Con manos que ahora temblaban de verdad, colocó la última hoja sobre la mesa. Era un acta de nacimiento. No la suya oficial, la que todos conocían, sino otra diferente, más vieja, con el papel quebradizo por el tiempo y la humedad. El encabezado decía República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, Registro Civil. Nombre de la madre, Dolores Méndez Contreras, el mismo nombre que todos conocían. Nombre del padre, en blanco, un espacio vacío que gritaba más fuerte que cualquier nombre escrito. Nombre de la niña, Camila, pero con otro apellido, uno que nadie en esa mesa reconocía, uno que pertenecía a un pasado enterrado bajo años de silencio y vergüenza. Un silencio fúnebre cayó sobre la mesa, un silencio tan denso y pesado que parecía succionar el oxígeno de la habitación. El padre se quedó estático, completamente inmóvil, con el rostro perdiendo color hasta quedar blanco como la cal, como si la sangre se le hubiera drenado directo al piso. Sus manos, que habían estado gesticulando con autoridad momentos antes, ahora colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Los hermanos, sin entender todavía completamente pero sintiendo que algo fundamental acababa de cambiar, preguntaron casi al unísono: ¿Qué es eso? ¿Por qué hay 2 actas? ¿Por qué dice otro apellido? Camila respiró profundo, llenando sus pulmones con todo el aire que pudo, preparándose para las palabras que sabía que explotarían como una bomba en medio de esa familia. Era la hora de la verdad, esa verdad que había sido enterrada durante 30 años, esa verdad que explicaba cada rechazo, cada humillación, cada momento en que se había sentido invisible en su propia familia. Esta es la razón por la que nunca me aceptó.
La razón por la que nunca fui su prioridad. La razón por la que nunca pertenecí realmente aquí aunque esta fuera mi casa. Levantó la vista y miró directamente a los ojos del hombre que había criado a sus hermanos con amor pero a ella con desdén, el hombre que había asistido a cada graduación, cada partido, cada evento importante de sus hijos varones pero que siempre había tenido una excusa para no estar cuando se trataba de ella. Porque no soy su hija. Nunca lo fui. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos en la sala contigua, se podía escuchar el sonido de la respiración agitada de cada persona en la mesa. Se podía escuchar el mundo exterior seguir girando mientras el mundo dentro de esa casa se detenía por completo. La madre comenzó a llorar abiertamente ahora, ya sin intentar contener las lágrimas, con el rostro entre las manos. Camila, yo quería decirte cuando fueras mayor, cuando pudieras entenderlo, cuando estuvieras lista. Pensé que nunca sería el momento correcto. Camila se giró hacia su madre con ojos que contenían décadas de preguntas finalmente respondidas. Lo sé, mamá. Y no te culpo. Sé que hiciste lo que creíste que era mejor. Sé que intentaste protegerme a tu manera. Tomó otra carta de la carpeta, esta escrita en letra diferente, más masculina, más firme. El verdadero padre, un hombre llamado Roberto Aguirre, murió en un accidente de construcción cuando yo tenía apenas 2 años. Nunca llegué a conocerlo realmente, solo tengo una fotografía borrosa y los recuerdos que mamá guarda como tesoros dolorosos. Camila se volvió nuevamente hacia el hombre que la había criado sin amarla. ¿Y tú, papá? Y pronunció la palabra con una ironía pesada que hizo que sonara más a insulto que a término de cariño, aceptaste criarme solo para quedar bien ante tu familia, ante la sociedad, ante el mundo. Solo para que no dijeran que eras un hombre que abandonaba a la mujer con la que te habías casado después de que Roberto muriera. Te casaste con mamá siendo yo una bebé y todos asumieron que eras mi padre biológico porque nadie se atrevió a preguntar y ustedes nunca aclararon. El padre golpeó la mesa con toda su fuerza, haciendo que varios objetos cayeran al suelo con estruendo, pero ya nadie se asustaba, ya nadie se encogía ante su rabia. Camila no temblaba. No retrocedía. Se mantenía firme como nunca en su vida lo había hecho. Siempre me trataste como una intrusa. Como algo que no te pertenecía. Y en cierto sentido tenías razón, nunca fui de tu sangre. Pero eso no te daba derecho a destruirme emocionalmente. Eso no te daba derecho a hacerme sentir que no merecía amor, que no merecía voz, que no merecía existir. Criaste a tus hijos biológicos con orgullo y a mí me criaste con vergüenza, como si mi presencia fuera un recordatorio constante de que mamá había amado a otro hombre antes que a ti. Los hermanos estaban en shock completo, con las bocas abiertas, los ojos enormes, incapaces de procesar la información que acababa de reorganizar toda su comprensión de su familia. Fernando finalmente encontró su voz. ¿Nosotros no somos completamente tus hermanos? Camila asintió. Somos medios hermanos. Comparten madre conmigo pero no padre. Diego se llevó las manos a la cabeza. Por eso siempre te trataba diferente. Por eso nunca te defendía cuando eras niña. Por eso. Camila terminó la frase por él. Por eso cada vez que él me humillaba, ustedes miraban para otro lado. Porque en el fondo, aunque no supieran la verdad completa, habían absorbido el mensaje de que yo era diferente, menor, menos importante. Fernando se puso de pie con las piernas temblorosas. Camila, nosotros nunca, si hubiéramos sabido. Pero ella levantó la mano deteniéndolo. ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿De verdad habrían arriesgado el amor de su padre para defenderme? ¿Habrían sacrificado su posición privilegiada en esta familia para hacerme un lugar a mí? El silencio de los hermanos fue respuesta suficiente. Diego al menos tuvo la decencia de bajar la mirada avergonzado. La madre se levantó de su silla con movimientos de mujer mucho mayor de lo que era. Camila, por favor, déjame explicarte todo desde el principio. Pero Camila negó suavemente con la cabeza. No necesito explicaciones, mamá. Encontré tu diario. Leí tus cartas a la tía Josefina. Sé toda la historia. Camila se dirigió ahora a toda la familia reunida,
abarcándolos a todos con la mirada. Roberto era el amor de tu vida, mamá. Se iban a casar. Estabas embarazada de mí cuando él murió en ese accidente en la obra. Quedaste sola, embarazada, sin recursos, en un pueblo donde una madre soltera era motivo de escándalo. Miró al padre. Y tú, que habías estado enamorado de mamá desde la preparatoria, viste tu oportunidad. Te ofreciste a casarte con ella, a darle respetabilidad, a darme tu apellido. Todos pensaron que eras noble, generoso, un hombre de honor. El padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que se podían ver los músculos trabajando bajo la piel. Pero la verdad es que lo hiciste por orgullo. Para demostrar que habías ganado finalmente. Que la mujer que había elegido a otro sobre ti ahora no tenía más opción que aceptarte. Y durante todos estos años me has castigado por ser la prueba viviente de que mamá amó a otro hombre, de que yo llevo la sangre de alguien que no eres tú. El padre finalmente habló, con voz ronca y rota. Yo les di un techo. Les di comida. Te pagué la escuela. Cumplí con mi palabra de criarte. Camila rió sin humor. ¿Cumpliste? ¿Cumplir es darle lo mínimo indispensable mientras le niegas todo lo demás? Le diste techo pero me quitaste hogar. Me diste comida pero me negaste un lugar en la mesa familiar. Me pagaste la escuela pero nunca fuiste a una sola junta de padres mía en 15 años de educación básica. Camila sacó otra fotografía de la carpeta. Era de una ceremonia de premiación escolar. Ella tenía 10 años y sostenía un diploma por mejor promedio. En el fondo se veían padres orgullosos fotografiando a sus hijos. Ella estaba sola, con su madre trabajando y su padre, su padrastro, aunque Camila no lo supiera entonces, deliberadamente ausente. Esta foto la tomó la maestra porque le dio pena verme sola. Me dijo que mis padres debían estar muy orgullosos. Yo le dije que sí, que lo estaban tanto que no pudieron venir. Mentí para no admitir que a nadie le importaba lo suficiente como para estar ahí. Los hermanos ahora miraban la fotografía con algo que finalmente parecía vergüenza genuina. Fernando recordó en voz alta. Ese mismo año papá faltó a su trabajo para ir a mi partido de fútbol. Yo ni siquiera era titular pero él estuvo ahí gritando desde las gradas. Camila asintió. Exactamente. Siempre había tiempo para ustedes. Nunca para mí. Diego agregó con voz pequeña. Y nosotros lo veíamos como normal. Como si así fueran las cosas. El padre intentó defenderse una última vez. Yo no pedí que tu madre llegara con un hijo de otro. Yo acepté una responsabilidad que no era mía. Camila lo miró con una compasión triste. No, no la pediste. Pero la aceptaste. Y cuando aceptas criar a un niño, no importa de quién sea la sangre, aceptas amarlo o al menos no lastimarlo deliberadamente. Tú elegiste lo segundo. Camila recogió todas las cartas y documentos excepto el acta de nacimiento original. Hoy vine a hacer algo que debía hacer hace años. Vine a devolver tu apellido. Ya inicié los trámites legales para recuperar el apellido de mi padre biológico, el apellido que me correspondía desde el principio. Camila Aguirre, no Camila Ruiz. El padre se puso pálido. No puedes hacer eso. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos, la familia extensa? Camila sonrió con tristeza. Ahí está. Tu preocupación nunca fue por mí. Fue por tu imagen. Por tu reputación. Eso es lo único que te ha importado siempre. Se puso de pie, recogiendo su carpeta. Durante 30 años callé porque me hicieron creer que no merecía hablar. Me hicieron creer que mi voz no importaba, que mis sentimientos eran exageraciones, que mi dolor era invento. Hoy vengo a decirte por última vez, no necesito tu apellido que nunca sentiste como mío. No necesito tu voz de aprobación que nunca me diste. No necesito tu lugar en esta mesa donde nunca hubo una silla realmente para mí. Yo tengo mi propio apellido ahora, el apellido del hombre que me hubiera amado si hubiera vivido. Tengo mi propia voz que he aprendido a usar. Tengo mi propio lugar en el mundo que he construido lejos de este. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, sin prisa pero sin titubeo.
Antes de salir se volvió una última vez. Y tú vas a tener que vivir con lo que siempre negaste, que criaste a una niña que no era tu sangre como si fuera tu enemiga. Que convertiste el acto más generoso, que pudo haber sido criar como propia a la hija de tu esposa, en un acto de crueldad sostenida durante décadas. Que tuviste la oportunidad de ser héroe y elegiste ser villano. Fernando se levantó. Camila, espera. ¿A dónde vas? ¿Cuándo te volvemos a ver? Camila lo miró con cariño genuino mezclado con tristeza. No lo sé, Fernando. Necesito tiempo para procesar 30 años de vivir una mentira. Tal vez algún día podamos construir algo nuevo, una relación de hermanos que se elige y no solo de hermanos por accidente. Pero hoy no. Se volvió hacia su madre. Te quiero, mamá. Y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sobreviviste como pudiste en una época y un lugar que no te daban muchas opciones. Pero también necesito tiempo lejos de todo esto. La madre asintió entre lágrimas. Lo entiendo, mi niña. Solo quiero que sepas que tu padre, Roberto, te hubiera amado con locura. Era un buen hombre. El mejor que conocí. Camila sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sé. He investigado sobre él. He hablado con gente que lo conoció. Y he aprendido más del muerto que de este hombre vivo que pretendió ser mi padre. Finalmente miró al padre una última vez. A partir de hoy, hablo. Y el mundo me escucha. Tengo una vida que construí lejos de aquí. Tengo un esposo que me ama sin condiciones. Tengo 2 hijas que nunca van a saber lo que es sentirse no queridas en su propia familia. Tengo amigos que son la familia que elegí. Tengo una carrera exitosa como abogada donde mi voz no solo es escuchada sino buscada. Tengo todo lo que tú dijiste que nunca tendría porque según tú no valía nada. Y lo construí sin ti, a pesar de ti, en directa oposición a cada palabra cruel que me dijiste. El padre finalmente se quebró, no con disculpas sino con justificaciones. Yo hice lo mejor que pude. No sabía cómo. Camila lo interrumpió. No. No hiciste lo mejor que pudiste. Hiciste lo mínimo mientras pretendías que era suficiente. Y ahora tienes que vivir con eso. Yo ya no cargo con tu culpa. Te la devuelvo. Es tuya. Siempre lo fue. Abrió la puerta y la luz del atardecer de Puebla entró como un río dorado, iluminando el polvo que flotaba en esa casa llena de secretos finalmente revelados. El aire de afuera olía a libertad, a futuro, a posibilidad. Y cuando la puerta se cerró detrás de Camila, la familia entera se desmoronó bajo el peso de la verdad que durante 30 años habían trabajado tan duro para negar, para ocultar, para enterrar. El padre se quedó sentado en su silla, de repente pareciendo mucho más viejo, mucho más pequeño. Fernando y Diego lo miraban como si lo vieran por primera vez, como si la máscara se hubiera caído y ahora podían ver al hombre detrás, con todas sus fallas, todos sus miedos, todas sus crueldades. La madre lloraba quedamente, no solo por Camila sino por todos los años perdidos, por todas las veces que había elegido la paz sobre la justicia, la supervivencia sobre la protección de su hija. Diego rompió el silencio. ¿Todo este tiempo? ¿Todo este tiempo supiste que no era tu hija y aún así, la trataste así? El padre no respondió, su silencio era respuesta suficiente. Fernando se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Necesito aire. Necesito salir de aquí. No puedo procesar esto. Salió al jardín dejando la puerta abierta. Diego lo siguió momentos después. Los 2 hermanos se quedaron en el patio bajo el cielo que comenzaba a oscurecer, ninguno sabiendo qué decir, cómo procesar que su hermana, su media hermana, había vivido una experiencia completamente diferente a la de ellos en la misma casa. Fernando habló primero. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Diego negó con la cabeza. No estábamos ciegos. No quisimos ver. Es diferente. Dentro de la casa, la madre finalmente se acercó al padre. ¿Estás satisfecho? 30 años guardando este secreto, 30 años tratándola como si fuera culpable de existir, ¿y para qué?
para que al final saliera todo y ahora la perdimos. El padre levantó la vista con ojos enrojecidos. Yo no pedí esto. No pedí amar a una mujer que amaba a un fantasma. No pedí criar al hijo de mi rival. La madre lo abofeteó, algo que no había hecho en 35 años de matrimonio. Roberto no era tu rival. Estaba muerto. Y Camila era una niña inocente. Si tenías tanto dolor, debiste haberlo trabajado con un terapeuta, no desquitarte con una niña que no tuvo culpa de nada. La madre recogió su bolsa y su rebozo. Me voy. Voy a buscar a mi hija. Voy a intentar reparar lo que se pueda reparar, aunque tome el resto de mi vida. El padre la miró alarmado. ¿Qué significa eso? ¿Me vas a dejar? La madre lo miró con una mezcla de lástima y determinación. Debí haberte dejado hace 30 años cuando vi cómo mirabas a Camila recién nacida, como si fuera una enemiga. Debí haberte dejado la primera vez que te negaste a ir a su obra escolar. Debí haberte dejado cuando tenía 8 años y la maestra me dijo que necesitaba terapia y tú dijiste que eso eran tonterías. Debí haberte dejado 1000 veces. Pero hoy, finalmente, lo hago. No sé si es demasiado tarde, pero voy a intentar recuperar a mi hija aunque me tome todo el tiempo que me queda de vida. Salió de la casa dejando al padre solo con su orgullo herido y sus justificaciones vacías. Afuera, alcanzó a Fernando y Diego. Sus hijos biológicos, la miraron con ojos llenos de preguntas. Mamá, ¿es verdad todo? ¿Camila nunca fue hija de papá? La madre asintió con lágrimas frescas. Es verdad. Y yo soy tan culpable como él por permitir que la tratara así. Me daba miedo quedarme sola, sin sustento. En aquella época, una mujer sola con una bebé no tenía muchas opciones. Cuando tu padre se ofreció a casarse conmigo, pensé que era un milagro. Pero resultó ser una maldición disfrazada. Fernando abrazó a su madre. Vamos a arreglar esto. No sé cómo, pero vamos a intentarlo. Diego asintió. Camila merece disculpas de todos nosotros. Especialmente nuestras. Éramos niños al principio pero crecimos y seguimos sin cuestionarlo. La madre los abrazó a ambos. Gracias, hijos. Pero entiendan que Camila no nos debe perdón. Ella no nos debe nada. Si algún día decide darnos una oportunidad, será un regalo que no merecemos, no un derecho que podamos exigir. Los 3 se quedaron en el jardín mientras la noche caía sobre Puebla, cada uno procesando a su manera la revelación que había explotado su realidad familiar. Mientras tanto, Camila conducía por las calles coloniales de Puebla con las ventanas abajo, dejando que el aire fresco de la noche le secara las lágrimas que habían empezado a caer en cuanto cerró la puerta de su auto. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de liberación, de alivio, de soltar un peso que había cargado durante 3 décadas. Marcó un número en su teléfono mientras manejaba. Su esposo, Miguel, contestó al segundo timbre. Amor. ¿Ya está hecho? Camila sonrió entre lágrimas. Ya está hecho. Les dije todo. Miguel suspiró aliviado. ¿Cómo te sientes? Camila pensó un momento antes de responder. Libre. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Llegó a su casa, no la casa donde había crecido sino la casa que había comprado con Miguel 5 años atrás, una casa llena de luz y risas y amor. Sus hijas, Valentina de 7 años y Sofía de 5, corrieron a abrazarla en cuanto entró. Mami. ¿Por qué tardaste tanto? Te extrañamos. Camila las abrazó fuerte, aspirando ese olor a champú de bebé y a inocencia que sus hijas todavía conservaban. Las extrañé más. Miguel se acercó y la abrazó por detrás, creando un círculo familiar de 4. Las niñas se fueron a seguir jugando y Miguel guió a Camila al sofá. Cuéntame todo. Y Camila le contó. Le contó de entrar a esa casa después de 2 años de no pisarla. Le contó de la frase que su padre, su padrastro, había dicho una vez más, no mereces hablar en esta familia. Le contó de sacar los documentos, los reportes médicos, las cartas de su madre.
Le contó del momento en que puso el acta de nacimiento sobre la mesa y vio el color drenar de la cara de todos. Le contó de la revelación que había guardado durante los 6 meses desde que lo había descubierto, esperando el momento correcto para usarla. Miguel la escuchó en silencio, sosteniendo su mano. Cuando ella terminó, él la abrazó fuerte. Estoy tan orgulloso de ti. Sé cuánto valor te tomó hacer eso. Camila se recargó en él. Toda mi vida pensé que había algo mal en mí. Que era yo la que no merecía ser amada. Descubrir la verdad hace 6 meses fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque confirmaba que el rechazo era real, no imaginado. Liberador porque finalmente tenía una explicación que no era mi culpa. Miguel la besó en la frente. Nunca fue tu culpa, amor. Desde el día que te conocí supe que eras increíble. Cualquier padre que no pudiera ver eso estaba ciego por su propio dolor. Camila sonrió. Por eso te amo. Porque me viste cuando nadie más lo hacía. Esa noche, después de acostar a las niñas, Camila se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía un blog anónimo donde había empezado a escribir sobre su experiencia 6 meses atrás, cuando descubrió la verdad sobre su origen. Miles de personas lo seguían, todas ellas con historias similares de rechazo familiar, de ser el hijo no querido, de crecer sintiéndose invisibles en sus propias familias. Escribió una nueva entrada titulada, El día que devolví mi voz. Escribió sobre la confrontación, sobre finalmente decir su verdad en voz alta, sobre cómo se sintió ver la fachada familiar desmoronarse bajo el peso de secretos finalmente revelados. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Me inspiraste a confrontar a mi propia familia. Ya no puedo seguir callando. Lloré leyendo esto porque es exactamente lo que viví. Gracias por darme las palabras que no podía encontrar. Hoy hablo con mi terapeuta sobre iniciar el proceso de distanciarme de padres tóxicos. Camila leyó cada comentario, respondiendo cuando podía, sabiendo que su historia estaba ayudando a otros a encontrar su propia voz, su propio valor, su propio camino hacia la sanación. Esa era su verdadera venganza, tomar el dolor que le habían causado y transformarlo en algo que ayudara a otros. Los días siguientes fueron extraños. Camila seguía con su rutina normal, llevando a las niñas a la escuela, yendo a su trabajo en el bufete de abogados donde era socia, cenando con su familia, pero todo se sentía diferente. Se sentía más ligera, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 30 años y finalmente la hubiera dejado en el suelo. Recibió mensajes de Fernando y Diego, mensajes largos llenos de disculpas torpes y promesas de ser mejores. Los leyó pero no respondió inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué tipo de relación, si alguna, quería tener con ellos en el futuro. Su madre la llamó cada día durante una semana antes de que Camila finalmente contestara. Mija, por favor, necesito hablar contigo. Solo dame una oportunidad de explicar todo. Camila aceptó reunirse en un café neutral, no en la casa familiar ni en su propia casa, sino en territorio neutral donde ninguna tenía ventaja. Se sentaron frente a frente con tazas de café de olla que ninguna de las dos tocó realmente. La madre empezó a hablar y una vez que comenzó, las palabras salieron como un río después de romper una presa. Contó la historia completa, cómo conoció a Roberto, cómo se enamoraron, cómo planeaban casarse. Cómo él murió en ese accidente, cayendo de un andamio en una construcción, dejándola embarazada de 3 meses y completamente sola. Contó cómo el padre de Camila, Héctor Ruiz, había aparecido ofreciendo salvación. Cómo ella había aceptado creyendo que era lo mejor para el bebé en camino. Cómo al principio Héctor había sido amable, pero cómo esa amabilidad se fue erosionando cuando Camila nació y él veía en su cara los rasgos de Roberto. Como cada año que pasaba, Héctor se volvía más frío con Camila, más resentido. Como Dolores había intentado compensar siendo 2 padres a la vez, pero como nunca había sido suficiente. Como había vivido con la culpa durante 30 años de no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger a su hija del resentimiento de su esposo. Camila escuchó todo en silencio. Cuando su madre terminó, habló con voz calmada. Mamá, entiendo que estabas en una posición imposible.
Entiendo que hiciste lo que creíste que era mejor con la información y los recursos que tenías. Pero también necesitas entender que ese entendimiento no borra el daño. No borra 30 años de sentirme no querida. No borra los traumas que todavía estoy trabajando en terapia. La madre asintió entre lágrimas. Lo sé, mi niña. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento tanto. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Me iría con solo contigo. Trabajaríamos duro pero estaríamos juntas, sin ese veneno. Camila tomó la mano de su madre sobre la mesa. No podemos cambiar el pasado. Pero tal vez podamos construir algo nuevo en el futuro. Va a tomar tiempo. Va a requerir que establezcas límites con Héctor. Va a requerir que priorices mi bienestar sobre mantener la paz familiar. ¿Puedes hacer eso? La madre apretó su mano. Ya lo hice. Me salí de la casa. Estoy quedándome con tu tía Josefina mientras busco mi propio lugar. Héctor y yo nos vamos a divorciar. Debí hacerlo hace 30 años, pero al menos lo estoy haciendo ahora. Camila sintió algo aflojarse en su pecho. Ese es un buen primer paso, mamá. Un muy buen primer paso. Pasaron las semanas. Camila empezó a tener cafés regulares con su madre, reconstruyendo lentamente una relación que había estado dañada por años de secretos y complicidad en el maltrato. No fue fácil ni rápido, hubo conversaciones difíciles y momentos de tensión, pero ambas estaban comprometidas a intentarlo. Fernando y Diego también persistieron en sus intentos de acercamiento. Finalmente, 3 meses después de la confrontación, Camila aceptó reunirse con ellos. Se encontraron en un parque, neutral y público. Los 3 hermanos, medio hermanos, se sentaron en una banca con una distancia física que reflejaba la distancia emocional que necesitaban navegar. Fernando habló primero. Camila, no hay palabras suficientes para disculparnos. Pasamos toda nuestra infancia y vida adulta siendo cómplices de tu maltrato. Tal vez no lo hacíamos activamente, pero nuestro silencio era complicidad. Diego agregó, hemos estado yendo a terapia, juntos y separados. Tratando de entender cómo fuimos capaces de ignorar algo tan obvio. Nuestra terapeuta dice que es más fácil creer la narrativa cómoda que cuestionar al sistema que nos beneficia. Y nosotros éramos beneficiados por ese sistema. Camila los escuchó, evaluando la sinceridad en sus palabras, buscando señales de que esto era genuino y no solo un intento de aliviar su culpa. Finalmente habló. Aprecio que estén haciendo el trabajo interno. Eso es más de lo que muchas personas harían. Pero necesitan entender que yo no les debo perdón. El perdón, si llega, será un regalo que elijo dar, no una obligación. Por ahora, lo que puedo ofrecer es la posibilidad de construir algo nuevo. No podemos recuperar los años perdidos, no podemos cambiar cómo fueron las cosas. Pero tal vez podemos crear una relación de hermanos adultos que se eligen conscientemente, que se tratan con respeto, que se apoyan genuinamente. Fernando asintió. Eso es más de lo que merecemos. Lo tomaremos. Diego agregó, y queremos que nuestros hijos conozcan a tus hijas. Que crezcan como primos de verdad, no con esta división artificial. Camila consideró esto. Podemos intentarlo. Poco a poco. Pero si en algún momento siento que están repitiendo patrones, si veo que tratan a mis hijas diferente que a sus propios hijos, terminaré el contacto sin dudarlo. Mis hijas no van a vivir lo que yo viví. Los hermanos asintieron enfáticamente. Entendido. Completamente. Y así empezó el lento proceso de reconstrucción. No fue lineal, hubo retrocesos y momentos difíciles, pero había algo ahí, una posibilidad de algo real construido sobre honestidad en lugar de secretos, sobre elección consciente en lugar de obligación por sangre. Del padre, Héctor, Camila no supo mucho. Su madre le contó que estaba viviendo solo, que había perdido peso, que se veía mayor. Que Fernando y Diego lo visitaban ocasionalmente pero con menos frecuencia, con menos paciencia para sus justificaciones. Que la familia extensa se había enterado de la verdad y los comentarios iban desde chismosos hasta condenatorios.
Que la imagen perfecta que Héctor había trabajado tan duro para mantener se había derrumbado completamente. Camila sintió pena por él, no la pena que lleva al perdón sino la pena que se siente por alguien que destruyó su propia vida con sus decisiones. Un año después de la confrontación, en el cumpleaños de Camila, recibió una carta. Era de Héctor. La letra era temblorosa, muy diferente a la letra firme y autoritaria que ella recordaba de su infancia. La abrió con manos cautelosas, sin saber qué esperar. La carta decía: Camila, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu atención. Pero tengo 70 años y mi salud está fallando y necesito decir esto antes de que sea demasiado tarde. Lamento todo. No puedo decir que no supe lo que hacía porque sí lo sabía. Cada vez que te ignoraba, cada vez que te humillaba, cada vez que elegía a tus hermanos sobre ti, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo hacía porque me dolía verte. Porque veías a Roberto en tus ojos, en tu sonrisa. Porque tu madre lo había amado a él de una manera que nunca me amó a mí. La carta continuaba: eso no es excusa. Un hombre adulto no debería castigar a una niña inocente por sus propias inseguridades. Pero eso es exactamente lo que hice. Te robé tu infancia. Te robé la oportunidad de crecer amada incondicionalmente. Te robé la seguridad de saberte valorada en tu propia familia. Y lo siento. Sé que estas palabras no cambian nada. Sé que no merecen respuesta. Solo necesitaba que supieras que finalmente puedo ver lo que hice, finalmente puedo admitir la monstruosidad de mis acciones. Si hay algo después de esta vida, cargaré con esta culpa por la eternidad. Y eso es lo justo. Firmado, Héctor. Camila leyó la carta 3 veces. Sintió muchas cosas: tristeza por los años perdidos, alivio de que él finalmente pudiera ver la verdad, rabia porque le había tomado destruir su vida entera para llegar a este punto. Compasión por un hombre roto por su propio orgullo. Le mostró la carta a Miguel. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Camila suspiró. No lo sé. Parte de mí quiere responder, quiere tener algún tipo de cierre. Otra parte sabe que no le debo nada, que estas disculpas llegan 30 años tarde. Miguel la abrazó. No hay respuesta correcta, amor. Solo hay lo que tú puedas vivir en paz. Camila decidió finalmente responder, pero no de la manera que Héctor probablemente esperaba. Le escribió: Héctor, recibí tu carta. Aprecio que finalmente puedas ver la verdad de lo que hiciste. Ese reconocimiento es importante, no para mí sino para ti. Para tu propio proceso de hacer las paces con quien fuiste. Pero necesito que entiendas algo: yo ya hice mi paz. Ya solté el peso de cargar con tu rechazo. Ya construí una vida hermosa llena de amor verdadero. Tu disculpa no cambia mi pasado pero tampoco define mi futuro. Te deseo paz en tus últimos años. Espero que encuentres una manera de vivir con lo que hiciste. Pero no esperes que yo sea parte de ese proceso. Ya cumplí con el trabajo de sanar de ti. Ahora tú tienes que hacer tu propio trabajo. Camila. Envió la carta y sintió algo definitivo cerrarse. No era perdón exactamente, era más bien aceptación. Aceptación de que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunas relaciones están demasiado rotas para repararse, que está bien protegerse de personas que te lastimaron incluso si ahora están arrepentidas. Héctor murió 2 años después de esa carta. Camila fue al funeral, no por él sino por Fernando y Diego, que habían sido buenos hermanos en estos últimos años, que habían trabajado genuinamente en reparar su relación. Se paró en la parte de atrás durante la ceremonia, observando a la gente que hablaba sobre qué buen hombre había sido, cómo había criado a sus hijos con valores, cómo era respetado en su comunidad. Camila sabía que esa era solo la mitad de la historia, la mitad pública, la fachada cuidadosamente mantenida. La otra mitad, la que incluía su dolor, su rechazo, su trauma, esa mitad nunca se contaría en un funeral. Y estaba bien. Ya no necesitaba que el mundo supiera su verdad. Ya no necesitaba validación externa. Había encontrado su voz y había aprendido a usarla. Había construido una familia donde sus hijas crecían amadas, seguras, sabiendo que su valor no dependía de los logros sino que era inherente a su existencia.
Los años pasaron. Camila siguió con su trabajo como abogada, especializándose en derecho familiar, ayudando específicamente a mujeres en situaciones similares a la de su madre. Ayudaba a madres solteras a navegar el sistema legal, a proteger a sus hijos, a no caer en matrimonios de conveniencia que podrían resultar dañinos. Su madre, Dolores, se convirtió en una abuela presente y amorosa, tratando de compensar los años perdidos siendo la mejor versión de sí misma para sus nietas. Fernando y Diego se mantuvieron en su vida, sus hijos crecieron como primos verdaderos, unidos por elección y no solo por sangre. 10 años después de aquella confrontación, Camila estaba en su oficina cuando recibió una llamada de una joven llamada Daniela. La voz al otro lado temblaba. Licenciada Camila, leí su blog. El que escribe anónimamente sobre crecer no querida en tu propia familia. Necesito ayuda. Mi situación es muy similar. No sé cómo hablar, cómo defenderme. Me dijeron que usted me podría ayudar. Camila sonrió, sintiendo ese propósito profundo que venía de transformar dolor en servicio. Por supuesto que puedo ayudarte. Cuéntame tu historia. Y mientras Daniela empezaba a contar su propia experiencia de rechazo familiar, Camila tomaba notas, ya preparando mentalmente cómo ayudarla a encontrar su propia voz, su propio valor, su propio camino hacia la liberación. Esa noche, en casa, mientras veía a Valentina y Sofía, ahora adolescentes de 17 y 15 años, reír juntas mientras preparaban la cena con Miguel, Camila se dio cuenta de algo profundo. Había roto el ciclo. Completamente. Sus hijas crecían sabiendo que eran amadas incondicionalmente. Sabiendo que podían hablar, que sus voces importaban, que su existencia era celebrada no tolerada. Sabiendo que los errores eran oportunidades de aprender no razones para recibir rechazo. Habían crecido en un hogar lleno de comunicación honesta, de abrazos frecuentes, de palabras de afirmación. Nunca tendrían que pasar por lo que Camila había pasado. Miguel se acercó y la abrazó por detrás mientras ella observaba a sus hijas. ¿En qué piensas? Camila se recargó en él. Pienso en que lo logramos. Rompimos el ciclo. Nuestras hijas nunca van a saber lo que es crecer sintiéndose no merecidas de amor. Miguel la besó en la sien. Eso es porque aprendiste de lo peor y decidiste crear lo mejor. Eres increíble, ¿lo sabes? Camila se volvió y lo besó. Lo sé. Me tomó 30 años aprenderlo, pero finalmente lo sé. Una tarde de domingo, 20 años después de la confrontación original, Camila estaba organizando viejos documentos cuando encontró la carpeta azul marino original. La que había llevado ese día a la casa familiar. La que contenía todos los reportes médicos, las cartas de su madre, el acta de nacimiento que había revelado la verdad. La sostuvo en sus manos sintiendo el peso de la historia que representaba. Miguel entró al estudio. ¿Qué vas a hacer con eso? Camila lo consideró. Creo que es tiempo de dejarlo ir. Ya no necesito evidencia de mi dolor. Ya no necesito pruebas de que fue real. Lo sé. Lo procesé. Los anhelo suficiente como para vivir plena. Decidió quemar los documentos en una ceremonia privada en su jardín. Valentina y Sofía, ahora mujeres adultas con sus propias vidas, vinieron para estar presentes. Camila les explicó lo que cada documento representaba. Este es el reporte que mostraba que tenía ansiedad severa de niña. Esta es la carta donde mi mamá documentaba el maltrato que recibía. Esta es el acta que reveló el secreto que explicaba todo. Una por una, alimentó las hojas al fuego mientras su familia la rodeaba en apoyo silencioso. Cuando el último papel se convirtió en ceniza, Camila sintió algo liberarse definitivamente. Sofía le preguntó, «Mamá, ¿alguna vez perdonaste completamente a tu padrastro?» Camila pensó cuidadosamente. Perdonar es complicado. No creo que lo perdonara en el sentido tradicional de liberar todo el dolor y pretender que no pasó. Pero llegué a un lugar donde su poder sobre mí desapareció completamente. Donde pude ver su comportamiento como resultado de sus propias heridas no procesadas en lugar de un reflejo de mi valor. Donde pude tener compasión por él sin necesidad de tenerlo en mi vida. Eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecer, y es suficiente. Valentina asintió.
Nos enseñaste que el perdón no es obligatorio. Que lo importante es la sanación, no la reconciliación. Esa noche, sola en su habitación antes de dormir, Camila escribió una última entrada en su blog que había mantenido durante 2 décadas. La tituló, 20 años después, hablo y el mundo escucha. Escribió sobre el viaje completo, desde la niña que no tenía voz hasta la mujer que había encontrado no solo su voz sino su propósito. Escribió sobre cómo el dolor no te define pero puede dirigirte hacia tu propósito si lo transformas conscientemente. Escribió sobre cómo había ayudado a cientos de personas a través de su trabajo legal y su blog a encontrar sus propias voces. Escribió sobre cómo había roto el ciclo criando hijas que sabían su valor. La entrada terminaba así: a todos los que crecieron sintiéndose no merecidos de amor, no merecidos de voz, no merecidos de espacio en su propia familia, quiero que sepan esto, el problema nunca fueron ustedes. Fueron las heridas no sanadas de quienes debían amarlos. Fueron los secretos que envenenaron la dinámica familiar. Fueron los patrones generacionales que nadie antes tuvo el valor de romper. Pero ustedes pueden ser los que rompan el ciclo. Pueden encontrar su voz aunque les lleve años. Pueden construir la familia que merecieron aunque sea con amigos elegidos. Pueden sanar aunque el camino sea largo y doloroso. Yo lo hice. Y si yo pude, ustedes también pueden. Hablen. Aunque tiemble la voz. Aunque nadie quiera escuchar. Hablen. Porque merecen ser escuchados. Siempre lo merecieron. Los comentarios en esa última entrada fueron miles. Personas de todo el mundo hispanohablante compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por darles palabras para su dolor, por mostrarles que la sanación era posible. Camila leyó cada uno, respondió a los que pudo, y sintió un profundo sentido de propósito cumplido. Su dolor no había sido en vano. Lo había transformado en algo que ayudaba a otros. Y eso, más que cualquier disculpa o reconciliación, le dio paz verdadera. 25 años después de aquella confrontación que cambió todo, Camila se sentó en ese mismo parque donde de niña se sentía invisible, donde nadie la veía jugar sola mientras otros niños jugaban con sus padres. Ahora tenía 55 años, el cabello con canas que no se molestaba en cubrir, líneas de expresión alrededor de los ojos de tanto reír con sus hijas y nietos. Era abuela ahora, de 2 niños hermosos que la adoraban, que corrían hacia ella gritando abuela con alegría genuina cada vez que la veían. Miró alrededor del parque y sonrió, viendo su vida completarse en un círculo perfecto. Una niña pequeña se acercó tímidamente, tal vez de 7 años, con esa mirada que Camila reconoció inmediatamente, la mirada de un niño que se siente solo incluso rodeado de gente. «Señora, ¿está ocupado este columpio?» Camila sonrió con calidez. «No, mi amor, está libre. ¿Quieres que te empuje?» La niña asintió tímida. Mientras empujaba suavemente el columpio, Camila le preguntó, «¿Cómo te llamas?» La niña respondió casi en susurro, «Me llamo María». Camila sintió algo en su pecho. Un hermoso nombre. ¿Sabes qué, María? Eres importante. Tu voz importa. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. La niña la miró con ojos enormes, como si esas palabras fueran exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. La madre de la niña se acercó disculpándose. «Perdone, señora, espero que no la esté molestando». Camila negó con la cabeza. «Para nada. Solo estábamos platicando. Tiene una hija hermosa». La madre sonrió pero había algo triste en sus ojos. «Sí, aunque a veces siento que no sé cómo manejarla. Es muy sensible, muy emocional. Mi esposo dice que es demasiado dramática». Camila sintió una alarma inmediata. «Permítame darle mi tarjeta. Soy abogada especializada en derecho familiar pero también doy talleres sobre crianza consciente. Si alguna vez necesita hablar, recursos, o simplemente orientación, no dude en contactarme». La madre tomó la tarjeta con gratitud. «Gracias. Tal vez la llame». Camila asintió, sabiendo que tal vez acababa de plantar una semilla que podría salvar a esa niña de crecer con las mismas heridas que ella había cargado.
Ese era el legado real, no solo sanar a sí misma sino usar esa sanación para proteger a otros. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró un paquete esperándola. Era de una editorial. Habían leído su blog anónimo durante años y ahora querían publicar sus escritos como libro. Querían que compartiera su historia completa para que pudiera ayudar a aún más personas. Camila sostuvo la carta de la editorial en sus manos, sintiendo el peso del momento. Se lo mostró a Miguel, que ahora tenía 60 años y estaba más enamorado de ella que el primer día. ¿Qué piensas? ¿Debería hacerlo? Miguel la abrazó. Amor, tu historia ya ha ayudado a miles. Un libro podría ayudar a millones. Pero solo hazlo si estás lista para ser completamente visible, para que todo el mundo sepa no solo tu dolor sino tu triunfo. Camila asintió lentamente. Creo que estoy lista. Creo que es hora de dar el último paso. De dejar de ser anónima. De poner mi nombre y mi cara en mi historia. Llamó a la editorial al día siguiente y aceptó. El libro se publicaría en un año, dándole tiempo para escribir los capítulos finales, para actualizar su historia hasta el presente. El proceso de escribir el libro fue catártico y doloroso a la vez. Revivir cada momento, ponerlo en palabras coherentes, organizar 30 años de dolor y sanación en una narrativa que otros pudieran seguir y aprender. Pero también fue poderoso. Cada palabra que escribía era un acto de reclamar su historia, de quitarle el poder al secreto, de transformar la vergüenza en empoderamiento. Cuando finalmente terminó el manuscrito, lo tituló, Merezco hablar, el viaje de una niña sin voz a una mujer que cambió su destino. El libro se publicó y se volvió un éxito inmediato. No porque fuera sensacionalista sino porque era profundamente honesto. Camila no pintaba a nadie como completamente villano ni como completamente héroe. Mostraba la complejidad de la dinámica familiar, cómo el dolor generacional se perpetúa, cómo los secretos envenenan, cómo la sanación es posible pero requiere trabajo consciente. Dio entrevistas en radio y televisión, siempre con dignidad, siempre enfocándose en el mensaje de esperanza más que en los detalles escabrosos del maltrato. Una de las entrevistas más emotivas fue cuando le preguntaron si alguna vez lamentaba haber confrontado a su familia. Camila respondió sin dudar, ni un solo día. Esa confrontación fue el momento que dividió mi vida en antes y después. Antes vivía en las sombras, creyendo las mentiras que me habían dicho sobre mi valor. Después aprendí a vivir en la luz, sabiendo mi verdad, usando mi voz. Si pudiera regresar, lo haría exactamente igual. Tal vez más temprano. El entrevistador entonces preguntó, ¿qué le diría a alguien que está considerando confrontar a su propia familia pero tiene miedo? Camila pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que el miedo es normal. Que la confrontación no es para todos ni para toda situación. Pero si tienen evidencia, si tienen apoyo, si están en un lugar seguro para hacerlo, entonces puede ser increíblemente liberador. No porque vayan a obtener las disculpas que merecen, a veces las obtienen y a veces no, sino porque les devuelve su poder. Porque decir tu verdad en voz alta, aunque tiemblen, aunque nadie quiera escuchar, aunque el mundo se desmorone, es el acto más poderoso de amor propio que puedes hacer. El entrevistador asintió conmovido. ¿Y su familia ahora, cómo está su relación con ellos? Camila sonrió con esa sonrisa que contenía complejidad. Mi madre y yo tenemos una buena relación ahora. Pasó años haciendo el trabajo de reconocer su complicidad y cambiar. Mis hermanos también, lento pero seguro. Mi padrastro murió hace años. No puedo decir que lo perdoné completamente, pero puedo decir que su poder sobre mí murió mucho antes que él. Y mis hijas, mis nietos, ellos son la verdadera victoria. Ellos crecen sabiendo que son amados, que merecen hablar, que su existencia es celebrada. Eso es romper el ciclo. Eso es ganar. 30 años después de aquella confrontación, Camila fue invitada a dar una charla en la Universidad de Puebla sobre trauma familiar y sanación generacional. Llegó temprano y caminó por el campus, recordando cuando ella había sido estudiante ahí décadas atrás, cuando todavía cargaba todo el peso de su infancia no procesada. Entró al auditorio lleno de estudiantes, profesionales, familias completas que habían venido a escucharla.
Subió al escenario sintiendo ese momento de "este es mi propósito" que había sentido muchas veces antes pero que nunca perdía su poder. Empezó su charla con estas palabras: "Buenas tardes. Mi nombre es Camila Aguirre. Durante 30 años de mi vida me llamaba Camila Ruiz, un apellido que nunca me perteneció, que me fue dado por un hombre que aceptó criarme pero nunca amarme. Hace 30 años entré a la casa donde crecí cargando una carpeta llena de verdades que mi familia había enterrado. Entré como una mujer que todavía buscaba aprobación. Salí como una mujer que se había dado su propia aprobación. Y hoy les voy a contar cómo ese día cambió no solo mi vida sino las vidas de cientos de personas que desde entonces han encontrado el valor de usar sus propias voces". Habló durante 1 hora, compartiendo su historia completa, respondiendo preguntas honestas, ofreciendo recursos concretos. Al final, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. "Señora Camila, su historia es exactamente lo que estoy viviendo. Mi familia me dice que no merezco opinar en decisiones familiares. Me siento invisible". Camila la abrazó. "Ya no eres invisible. Yo te veo. Y el primer paso para salir de la invisibilidad es verte a ti misma. Reconocer tu propio valor independientemente de si tu familia lo reconoce. ¿Tienes apoyo? ¿Tienes un lugar seguro?". La joven asintió. "Tengo a mi novio y a su familia. Ellos me apoyan". Camila le dio su tarjeta personal. "Llámame. Podemos hablar más. No tienes que pasar por esto sola". El rostro de la joven se iluminó con esperanza. "Gracias. Gracias por compartir su historia. Me da esperanza que yo también pueda salir de esto". Camila sonrió. "No solo puedes. Lo harás. Solo necesitas dar el primer paso. Y ese primer paso es decidir que mereces más". Esa noche, de regreso en casa, Miguel la encontró en el balcón mirando las estrellas. Se sentó junto a ella en silencio cómodo. Finalmente Camila habló. "¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que el hombre que intentó silenciarme terminó siendo el catalizador para que encontrara mi voz más poderosa. Si él me hubiera amado normalmente, tal vez nunca hubiera desarrollado esta pasión por ayudar a otros a encontrar sus voces". Miguel asintió pensativo. Es irónico, ¿verdad? Cómo nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones si hacemos el trabajo de transformarlas. Camila se recargó en él. "No desearía mi infancia a nadie. Pero tampoco cambiaría quien me convertí gracias a sobrevivirla. Es una paradoja extraña". Miguel la besó en la cabeza. "Esa es la marca de la verdadera sanación, amor. Cuando puedes sostener ambas verdades, que no debió pasar y que te hizo quien eres. Sin negar ninguna de las dos". Camila cerró los ojos sintiendo gratitud profunda por la vida que había construido, por el hombre que la había amado cuando ella todavía estaba aprendiendo a amarse a sí misma. Y en algún lugar del universo, las palabras que había pronunciado 30 años atrás seguían resonando como un eco que nunca se detiene: "A partir de hoy, hablo y el mundo me escucha". Y el mundo había escuchado. Y seguía escuchando. Y seguiría escuchando por generaciones, porque su historia se había convertido en parte de una conversación más grande sobre sanación familiar, sobre romper ciclos. Sobre encontrar voz cuando te han dicho toda tu vida que no mereces tener una. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero final feliz. No que su familia original se hubiera arreglado perfectamente, sino que ella había creado algo nuevo, algo mejor, algo que continuaría mucho después de que ella se fuera. Si esta historia te tocó el corazón, si tú también has cargado el peso de sentirte no merecedor de amor en tu propia familia, si has tenido que encontrar tu voz cuando otros intentaron silenciarte, suscríbete a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias de personas reales que enfrentaron injusticias familiares, secretos devastadores y encontraron su camino hacia la sanación y la liberación. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu dolor, que tu experiencia es válida, que mereces ser escuchado. Dale like si la historia de Camila resonó contigo, si viste reflejada tu propia lucha en sus palabras.
Compártelo con alguien que necesite escuchar, que merece hablar, que su voz importa, que los secretos familiares no tienen que definir su futuro. Y recuerda siempre, mereces hablar. Mereces ser escuchado. Mereces ocupar espacio en tu propia vida. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de la verdad.